Había una vez una dulce niña llamada Caperucita Roja que vivía en un pequeño pueblo junto a su mamá. Ella era conocida por todos en el pueblo por su brillante capa roja con capucha que su abuelita le había tejido con mucho amor. Un día, su mamá le pidió que llevase una canasta con comida a su abuelita que vivía al otro lado del bosque, pues estaba un poco enferma y necesitaba cuidados. Muy emocionada, Caperucita Roja aceptó la misión y se adentró en el bosque. Mientras caminaba alegremente, tarareando una cancioncilla, el bosque a su alrededor se llenaba de vida. Había flores de todos los colores, los árboles tan altos como podían imaginarse, y el calor del sol atravesaba suavemente las hojas. Sin embargo, desde la sombra de uno de esos árboles, un lobo grande y astuto la observaba con interés. El lobo no era exactamente aterrador, pero sí tenía una inteligencia aguda que se podía leer en sus ojos brillantes y su sonrisa astuta. Pensó que una pequeña niña sola sería una oportunidad perfecta para un almuerzo fácil. Así que, con paso lento y cauteloso, siguió a Caperucita Roja, ocultándose detrás de arbustos y troncos gruesos, esperando el momento adecuado para salir y hablar con ella. Caperucita, ajena a la mirada del lobo, se detuvo de vez en cuando para recoger algunas flores para su abuela, ocupando su canasta con los más bellos colores del bosque. Fue en uno de esos momentos cuando el lobo hizo su movimiento. Mientras ella se agachaba para recoger una margarita particularmente bonita, el lobo se acercó con una voz acogedora. «Hola, pequeña», dijo con una sonrisa un poco traviesa. «¿Podrías compartir hacia dónde te diriges con tanto júbilo?». Caperucita no tenía miedo, pues el lobo parecía amigable y educado. «Voy a ver a mi abuelita que vive al final del bosque para llevarle esta canasta de comida y flores», respondió inocentemente. El lobo, al escuchar esto, pensó en un plan y, tras despedirse cordialmente, se apresuró para tomar un atajo y llegar antes que ella a la casa de la abuelita. Cuando Caperucita finalmente llegó a la casa de su abuelita, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta y la casa, normalmente llena de luz y risas, parecía inusualmente silenciosa. «¿Por qué tienes esos ojos tan grandes?», preguntó Caperucita curiosa, comenzando el famoso intercambio que todos conocemos. Con precaución, entró y se encontró con que la persona en la cama no era exactamente quien esperaba. «Abuelita», exclamó Caperucita, mirando al extraño disfraz que el lobo había logrado hacerse. Afortunadamente, antes de que el lobo pudiera ejecutar su plan, un fuerte y robusto leñador que pasaba por la casa escuchó el diálogo extraño y se apresuró a entrar. Con un heroico ademán, logró espantar al lobo y liberó a la abuelita que estaba escondida en un armario. Al final, Caperucita, su abuelita y el leñador se rieron del curioso incidente mientras compartían tanto la comida de la canasta como una nueva apreciación por el bosque y sus criaturas. Desde entonces, Caperucita Roja supo que siempre debía cuidarse al caminar sola por el bosque, aunque aún mantenía en su corazón la alegría de cada aventura.